días a todos. ¿Estamos bien? Sí. Bienvenidos a los chicos de Lérida que nos visitan. Sabéis que tenéis aquí vuestra casa. Y a todos, ¿no? A todos los que venimos a la reunión, que venimos a reunirnos, a congregarnos, pues que podamos aprovechar el tiempo de la reunión. Y la reunión es todo, ¿no? La reunión es la palabra, la reunión es la oración, la reunión es la adoración, la reunión es el estar juntos, los hermanos, todo forma parte de la reunión y entonces pues no perder ni un minuto, ¿no? Desde la alabanza hasta la oración, hasta la predicación, pues que podamos estar atentos, con el corazón dispuesto, porque los creyentes, los cristianos tenemos que ser edificados en la fe, en la vida cristiana. No es he nacido de nuevo y ya me quedo ahí. Hay que crecer, hay que madurar. Pues la Biblia nos dice para qué. Muchas veces para no ser engañados, para no andar titubeando en este mundo y de una manera saber tener claridad y tener entendimiento de para qué Dios nos ha llamado, ¿no? Dios nos ha llamado con un propósito, no nos ha llamado para simplemente, ¿verdad?, para que nos quedemos ahí, nacemos de nuevo y ya no hay un propósito y hay un plan divino del cielo. Y entonces no nos vale solo haber nacido de nuevo, tenemos que ir añadiendo, ¿verdad?, a esta vida que Dios nos ha dado, añadir, como dice en Pedro, en la carta de Pedro, ¿verdad?, a la fe, virtud, dominio propio, todas estas cosas que dicen, que si estas cosas están en nosotros y abundan, dice que no nos van a dejar estar ociosos. Es más, ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. Pero si no las tenemos, dice que seremos como ciegos, cortos de vista, habiéndonos olvidado de la purificación de nuestros antiguos pecados. Entonces hay que añadir, hay que crecer, hay que madurar, para no ser engañados, para tener claridad, para tener entendimiento. Y tenemos que ser edificados en la fe, en una fe verdadera. Y Pablo, cuando hablaba de sus discípulos, de la gente que le seguía, de gente que iba con él de viaje, misioneros, mi hijo de la común fe, el otro hablaba, ¿no?, una fe igual que la nuestra, pues los trataba como gente que maduraban, que iban hacia adelante, que no se quedaban parados, ¿no? Y nosotros igual, como iglesia, no queremos crecer en número, queremos crecer espiritualmente. Ese es el deseo, que podamos crecer espiritualmente. Es claro que primeramente es necesario nacer de nuevo, pero que podamos crecer, que no nos quedemos en ese punto, ¿verdad? He nacido de nuevo, soy cristiano y no hay más. No, es que hay mucho más. Queda toda la vida, queda toda lo que Pablo dice como toda la carrera por correr, toda la batalla por batallar, ¿no? Entonces queda mucho recorrido por delante y necesitamos pues estar fortalecidos en el Señor, firmes en el Señor, firmes en la fe, firmes en el compromiso con Dios. Entonces veremos, ¿verdad?, la mano de Dios, no la mano de Reto ni la mano de la iglesia bíblica, veremos la mano de Dios, ¿verdad?, dando crecimiento a la iglesia. Porque unos pueden regar, otros pueden sembrar, pero el crecimiento, ¿sabéis quién lo da? El crecimiento lo da Dios. Entonces, no pensemos que vamos a crecer haciendo cosas. El crecimiento viene del cielo, viene de Dios mismo. Entonces, si no vamos por ahí, por ese camino de la fe, pues seguramente sabremos muchas cosas de la Biblia, pero no seremos ni maduros, ni habremos crecido espiritualmente. Y Dios no nos llama a esto, no nos llama a que seamos simplemente, ¿verdad?, un mero creyente que no aspira a nada. El creyente de verdad, el cristiano de verdad, aspira, pero aspira a cosas del cielo y pone la mira en las cosas de arriba y pone y pone toda la atención en las cosas del cielo. Y ya es más, y dice, y no en las de la tierra.
Y cuando ¿verdad? Cuando venimos aquí ahora, nos reunimos, vamos a olvidarnos ya de las cosas de la tierra y vamos a centrarnos en las cosas del cielo, las cosas de Dios. Y seguramente pues saldremos y nos llevaremos algo en nuestro corazón, y si intentamos llevarlo adelante y buscando con la ayuda de Dios que Dios vaya obrando en nuestra vida con su Espíritu Santo, pues veremos el crecimiento. Si no, nada, simplemente, ¿verdad?, oidores, simplemente espectadores. Me dice que Él nos llamó a participar de la naturaleza divina. Y participar quiere decir participar, no estar de espectador, sino participar. Y participar de la reunión cristiana, el que es cristiano debe participar de la reunión cristiana. Debe participar en todo, cantando al Señor, adorando al Señor, orando, escuchando, incluso dando el amén a la palabra cuando está. Eso es lo que debemos hacer. No lo digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Y ahora vamos a empezar, pues damos paso a la alabanza, que podamos disponer nuestro corazón, que podamos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Y cuando dice toda, es toda. Porque a veces echamos las ansiedades que son, hay que echarlas todas. Y hay que buscar muchas veces qué es las ansiedades que hay en lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Que nos inquietan, que no nos dejan. Esas vamos a ponerlas delante de Dios. Porque el Señor tiene interés en nosotros. Él se preocupa por nosotros. Amén. Pues damos paso a la alabanza y después continuamos. ¿Está bien o qué? Bueno, pues todo lo más normal, ¿verdad? En la iglesia, en el cuerpo, es que se reúnen, participan y cuando no se oye. Sí, sí. Participen y podamos participar todos, todos los que hemos nacido de nuevo, y podamos de una manera glorificar a Dios, ¿no? Y los que no, pues ser salpicados por como hemos sido todos, ¿verdad? Cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos al Señor, entramos en una reunión y lo que se movía en esa reunión, porque había cristianos, porque había gente, pues Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo empezó a moverse, empezó a obrar, empezó a traer al convencimiento al corazón de la gente, y la gente se iba, ¿verdad?, rindiendo, arrepintiendo, sintiendo la bondad de Dios, la benignidad de Dios, y como esa benignidad de Dios, ¿verdad?, nos iba guiando, hasta el punto en que aquí es el momento. Ahora que nos arrepentimos y Dios ha hecho la obra, ¿verdad?, que nos hemos nacido de nuevo. Y hay que dejar este momento de Dios, cuando Dios se mueve, hay que dejar que Dios obre. Y no dejar para otro día, no dejar para mañana, no dejar. Dios dice que hoy es el día de salvación, ¿verdad? Hoy es el tiempo, ahora es el tiempo aceptable. Y cuando Dios habla, pues hay que aprovecharlo. Y si estás ahí todavía no has nacido de nuevo, o pues que sepas que Dios está llamando al corazón perdido, porque Jesús dice que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. A buscar, y eso está ahí, estaba yo, y estábamos cada uno de nosotros. Y bueno, me gustaría poder, todos sabemos el versículo de Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad?, que dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no de obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y partiendo de este versículo, partiendo de aquí,
yo quiero hablar de la fe, quiero hablar de la fe que da testimonio de nosotros. Que por la fe la Biblia nos habla de que muchos alcanzaron testimonio. Y que podamos, a ver si Dios nos permite, pues, poder llegar a este punto, ¿no? Yo estaba en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, bueno, en el capítulo 1, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 15, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a los gentiles de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Verdad? Esto es lo que Pablo le está diciendo aquí, cómo fue llamado por el Señor, ¿verdad? Cómo fue, cuando le pareció bien, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, ¿verdad? Él que me dice que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Y aquí dice que para predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, dice que después de 3 años fue a Jerusalén y ahí se encontró pues con Pedro y con Jacobo, el hermano de Jesús, y estuvo 15 días con ellos y después partió y se fue para, pues como vemos aquí, para Abia y después a Siria y a Cilicia. Pero en el capítulo 2 dice que después de 14 años, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Y aquí ya no sube solo, ya va con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Dice, pero subí según una revelación, ¿verdad? Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Y aquí Pablo ya empieza a decir cómo comienza su ministerio, ¿verdad? Y empieza a hablar de que después de 14 años volví otra vez a Jerusalén. Y ahí ya empezó a ver gente, ya no solo a Pedro y a Jacobo, sino que ahí a los que tenían reputación en el Evangelio. Entonces fue a exponerles y dice, para no haber corrido en mano, expuse en privado, ¿verdad? Dice que en privado cogió a los que tenían reputación en el Evangelio para ver si había algo, ¿sabes? Porque no es cuestión de discutir por la doctrina ni nada. Dice que aparte, ¿verdad? En privado, a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico. Dice, mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de que falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros, ¿verdad? Y aquí vemos que se ve una situación en Jerusalén, entran, se juntan a los de reputación del Evangelio, a la gente que estaba puesta ahí, y
y en privado empiezan a ver si el Evangelio concordaba con lo que, porque Pablo no había sido enseñado por nadie, había sido revelado por Dios mismo. Y por una revelación misma, ahí va a Jerusalén. No va porque lo hayan invitado, ni por una revelación de Dios, algo de Dios, ¿verdad? Se presenta ahí. Así es como nos tenemos que mover, ¿verdad? Los creyentes, los cristianos, tenemos que movernos porque Dios nos hable, que Dios hable en nuestra vida, que Dios nos lleve a que esté la mano de Dios en lo que hacemos, en donde nos movemos. ¿Verdad? Aquí fue con Bernabé, un hombre que tenía cierta reputación en Jerusalén, porque fue aquel que cuando vendían lo que tenían y lo entregaban a los apóstoles, ahí estaba Bernabé. Y pues a Tito, ¿verdad? A Tito, un hombre, ¿verdad? Gentil, griego, dice que, pero que lo tenía en gran estima Pablo. De hecho, en varios versículos de la Biblia, pues llama a Tito como, dice, cuando estaba ausente Tito de la vida de Pablo, con Pablo, dice que no sentía paz. Es más, cuando estaba Tito a su lado, sentía consuelo de parte de... Era un hombre de Dios, un hombre de fe. De hecho, le llega a llamar, en la carta a Tito le llama hijo de la verdadera fe en común. Y ahí van, ¿verdad? Estos tres hombres, ahí a Jerusalén, y pues empieza en esta situación a hablarles, pues lo que había recibido él de Dios, del Evangelio, cómo lo había recibido, y no había ningún problema. Ni a Tito, que era griego, lo obligaron a circuncidarse. Dice, aunque había, dice, mira que dice Pablo aquí, falsos hermanos, ¿verdad? Dice, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducir nuestra esclavitud, en las cuales ni por un momento accedimos a someternos, dice, para que la verdad del Evangelio, ¿verdad?, permaneciese en nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenían ellos era lo mismo que había recibido Pablo, no había nada, ninguna novedad, ¿no? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, ¿verdad?, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, ¿verdad? Estaban de acuerdo con el Evangelio, sabían, Pablo lo había recibido por revelación, y ellos por mano de Jesús, porque caminaron con Jesús. Y dice que aquí nada nuevo había, pero llega un momento, ¿verdad?, en que le dan la diestra de señal de compañerismo. Pues sí, pues soy de los nuestros, ¿no? Somos de la misma fe. Y dice, solo que vosotros vais a los gentiles y nosotros a los de la circuncisión, a los judíos, ¿no? Y dice que solo le pidieron esto, que se acordasen de los pobres, dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y yo quiero nombrar esto antes de lo que porque es muy importante lo que recibimos de Dios, ¿verdad? Como la Biblia nos enseña que de gracia recibisteis y de gracia tenemos que dar. Y aquí Pablo, ¿verdad?, lo que recibió fue a darlo y él no quería conflicto con nadie. De hecho, después pasa que se encuentra con Pedro en Antioquía y ahí Pedro está jugando a dos bandas, ¿no? Cuando están los de la circuncisión está con ellos y cuando están los gentiles está con los gentiles y no se define, ¿no? Y le reprendió Pablo a Pedro. Pero en este caso, ¿verdad?, vemos como aquí
va con este hombre, con Bernabé y con Tito, y pues exponen lo que, porque fueron llevados ahí a Jerusalén por una revelación, fueron movidos por Dios, no fueron movidos por cualquier, no fue un viaje de turismo, fue una revelación de Dios que Dios los llevó a Jerusalén, porque pasaron 14 años desde la primera vez. ¿Verdad? Y yo quiero leer este versículo que siempre lo conocemos y lo sabemos, que después de Pablo reprender a Pedro en Antioquía, y después de dar estas explicaciones que da aquí, dice: en el capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, perdón, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe de ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, ¿no? Y es curioso porque estaba leyendo las cartas de Pablo así por encima y en todas las cartas que, no, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, he escuchado que estáis firmes en la fe, que no. Si ahora miráramos aquí y pudiésemos decir, bueno, a ver quién es el que tiene fe. Así, yo no se ve, la fe no se ve, no. No se ve, no se ve. Pero la fe produce, ¿verdad? La fe que obra, ¿dónde? Por el amor, ¿verdad? La fe que produce obras, obras de fe, ¿verdad? Trabajos de amor. Y aquí Pablo, ¿verdad? Dice: yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, mi vida ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y ya empezamos a ir, ¿verdad?, a vivir una vida de fe. Empezamos ya a vivir una vida que no tiene nada que ver con ser hacedores de la ley, no tiene que hacer obras de la ley, no es por obras, por eso decía al principio, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto, ¿verdad?, y es de Dios, no es nuestro, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí, ¿verdad?, Pablo ya empieza a decir, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Muy importante, ¿no?, el poder vivir esto de la fe del Hijo de Dios. Que nuestro testimonio sea el testimonio de hombres y mujeres de la fe en el Hijo de Dios. Había unos que llevaban a un paralítico a Jesús, ¿verdad? Y no había por dónde meterlo, lo metieron por el tejado. ¿Y qué dice? Que Jesús, que al ver la fe de ellos, Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos y nosotros, ¿verdad? Tiene que haber algo, como cuando nombraron a los diáconos en Hechos 6, ¿verdad? Que estaban atareados. Bueno, leemos un momento y Hechos 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice: buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Dice: varón, ¿qué? Lleno de fe. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, a Prócoro, pero gente de fe, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. A estos fue, ¿verdad?, lo que escogieron. No cualquiera, ¿verdad? De hecho dice gente de buen testimonio, y la gente de fe es gente de buen testimonio. La gente que tiene la fe en el Hijo de Dios es gente de buen testimonio. Pablo era un hombre de buen testimonio. Era un hombre de buen testimonio que le podía decir a los demás, decía: sed imitadores de mí. ¿Cómo qué? Como yo soy de Cristo. Tenía la autoridad y tenía el por qué decirlo, porque él tenía un testimonio. Él era un hombre de fe. Era un hombre de fe y que lo que transmitía a los demás era fe. No le transmitía hacer cosas para que salgáis de vuestro estado. No. Tenéis que ser edificados sobre la Santísima Fe. Tenéis que ser edificados en una obra de Dios, no en algo que sea en obras, porque si no nos gloriaríamos. De hecho, vemos en la Biblia, ¿verdad?, gente que hacía: no te da pena que yo aquí haciendo esto y mi hermana, ¿verdad? ¿Cuánta gente se gloriaba de lo que hacía? Y pensando que eso ya le daba más derecho que los demás. El derecho no lo da, ¿verdad?, Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto fue lo que dice Juan en el capítulo 1, ¿verdad? A los creyentes, a los que nacieron de nuevo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y son hombres, ¿verdad?, y mujeres de fe. Dice esto, ¿no? Dice que encarguemos trabajo y agradó la propuesta, ¿verdad? Dice, y al estar esta gente, no cualquier gente, no gente maja, no gente que venían a reuniones, leían la Biblia, sabían esto, no, sino gente de fe y llenos del Espíritu Santo. Y dice aquí, y que decía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, dice, en Jerusalén, y también dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuántas cosas, verdad, pasan cuando hay fe? Cuando no hay fe no pasa nada. Por eso decía, si tuvieras fe tan siquiera del tamaño de una semilla de mostaza, ¿verdad?, dirías a este monte: muévete aquí, ese al mar, y se echaría. ¿Verdad? Por cierto, Gerardo se encuentra mucho mejor, para que lo sepáis. Estáis orando, estamos orando por la situación de Gerardo. A Paco ya lo vemos, pero hay que seguir orando por nosotros, por la iglesia, porque el cuerpo sea edificado como tiene que ser, que crezca, porque es necesario que el cuerpo crezca, los miembros crezcamos, que no nos quedemos raquíticos, que crezcamos, ¿no? Vamos otra vez a Gálatas. Y sigue Pablo diciéndoles, en el capítulo 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y le dice: esto solo quiero saber de vosotros. Mira lo que le dice
Pablo a los Gálatas. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo es que queréis ahora madurar de una manera carnal? Habíais comenzado bien, pero hay que madurar en el Espíritu, hay que madurar en la fe. No podemos madurar haciendo cosas. El pueblo de Dios haciendo cosas solo no madura. El pueblo de Dios madura en la fe, madura en la comunión con los hermanos, madura en el cuerpo, porque solo, ¿verdad?, sin estar unido al cuerpo, sin las coyunturas, no por las coyunturas, ni nos ayudamos mutuamente ni crecemos. Y la Biblia nos habla de que así unidos crecemos hasta la estatura del varón perfecto. ¿Verdad que dice esto? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y aquí ya le mete una palabra para que se examinen, ¿no? Dice, bueno, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, le dice, ¿lo hace por las obras de la ley que hacéis o por el oír con fe? ¿Verdad? Y ya les deja ahí en una para, mírate, el que te ha hecho nacer de nuevo, por ejemplo, dice, no, el que hace maravillas, que lo hace por lo que tú has hecho, somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Y aquí dice, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y ahí ya podemos pensar. Y esta gente, Pablo les hizo pensar. A ver, ¿por qué el que os suministra el Espíritu, qué dice? ¿Lo ha hecho porque habéis hecho muchas cosas o porque habéis ido con fe? Sigue hablando, ¿verdad? En el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí en el versículo 7 dice, sabed por tanto, ¿verdad? Y esto es muy imperativo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿verdad? Ya estaba, dice la Escritura mismo, dice, previendo que Dios iba a justificar, ¿verdad?, por la fe a los gentiles, ya estaba escrito, ¿verdad? Ya le había dicho a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí nos identifica, ¿verdad? Y Pablo dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son lo mismo. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero somos de la fe. Hijos de Abraham también, ¿verdad? Estos son hijos de Abraham. Y es donde yo quería esta mañana que podamos ser de la fe, que podamos tener un testimonio de que somos hombres y mujeres de fe, que podamos tener un testimonio que vaya por delante nuestro. El testimonio no va por detrás, el testimonio va por delante. Que somos de la fe, que yo estoy juntamente crucificado con Cristo, ya lo vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Y entonces cuando estamos ahí, ¿verdad? Y crecemos ahí y maduramos ahí, dice, pasan, hay maravillas, suceden cosas, el pueblo crece, el pueblo no el pueblo en cantidad, el pueblo crece en crecimiento espiritual, madura, que es lo que necesita, ¿verdad? Me gustaría ir a Hebreos, al capítulo 11. En el 10 desde el 36 dice así, desde el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En el 10:35, sí. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahora vamos al capítulo 11, que dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio. No alcanzaron buen testimonio, dice los antiguos. Por la fe ya no solo alcanzas testimonio, sino que también por la fe dice que entendemos, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay, verdad? Pero no entiende, gente sin fe, gente muy humana, muy carnal, con mucha parte humanista, ¿verdad? Pero dice que la fe también da entendimiento. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos, y por la fe también entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Verdad? Y ahí pues entendemos, ¿verdad?, que por una palabra de Dios fue creado todo. Pero empieza a hablar de la fe de los patriarcas, ¿verdad? En el versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de qué? Dice de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dice, y muerto, aun después de muerto, aún habla por ella. La fe de Abel, ¿no? Dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, más excelente. El hombre de fe, la mujer de fe va a ofrecer un sacrificio aún más excelente. El hombre de fe, preséntate como sacrificio vivo, agradable al Señor, que es el culto, que es lo que tienes que hacer. Presentar, ¿verdad? Que es como nos habla en Romanos. Este es el sacrificio, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable al Señor. Esto es lo que nos enseña Pablo en la carta a los Romanos. Dice,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y después de muerto aún habla por ella. El 5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Pero dice aquí, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible de agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya. Es más, y que crea que es galardonador de los que le buscan. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún ni se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sigue hablando, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y si salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ese tiene que ser nuestro testimonio también. Un testimonio de que nosotros estamos aquí de paso, que somos peregrinos, extranjeros, ¿verdad? Y que lo que deseamos es una patria celestial, que no tiene nada que ver con este mundo. Y eso nos va a llevar a tener un testimonio, ¿verdad?, de fe. La fe que produce, ¿verdad?, que nos hace alcanzar un buen testimonio. Testimonio de gente que confía en Dios. De gente que ha entregado sus vidas, que presenta sus vidas como ofrenda, como sacrificio vivo a Dios. Que comprueban, que se van renovando cada día para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el buen testimonio. Testimonio que la Biblia nos habla, ¿verdad? Que esta gente alcanzó un buen testimonio. Incluso después de muerto, aún se habla de esa fe. ¿Cuánta gente conozco yo que se ha muerto en el Señor? Y te puedo hablar de la fe de ellos. Y la Biblia nos habla, ¿verdad? Acordaos de vuestros pastores, ¿verdad? Acordaos de cómo ha sido el resultado de su fe. Hay un testimonio, ¿verdad? Testimonio que es bueno, un buen testimonio que produce. Y vemos a Pablo, ¿verdad? No vivo yo, mas Cristo y en mí. Lo que vivo ahora vivo en la fe en el Hijo, la fe del Hijo de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que eso es lo que transmitía Pablo a los que iban con él, tanto a Bernabé como a Tito, como a Timoteo. Y llega el momento cuando de partir su vida y dice, yo he peleado la buena batalla de la fe. Tenía un testimonio, él decía que la había peleado y había guardado, se había mantenido fiel, había guardado la fe. Y ahora que le esperaba el premio, el galardón. Y nosotros tenemos que buscar eso, ¿verdad? Sí, pues, haber resultado con Cristo, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces, ¿verdad?, ya cambia. Cuando tú caminas por fe, cuando tu vida es, yo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Las perspectivas son diferentes y el fruto es diferente. No es el mismo fruto de la fe
que el fruto de las obras. ¿Verdad? La fe produce. La fe, ¿verdad? Como en la película esta de las patatas, ¿no? ¿Cómo se llama la película de las patatas? ¿Fe como patatas? No, fe como patatas no, pero yo fe como esta. Pero sí, ¿verdad? Fe. Una fe que, como dice aquí, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que muchos añadían, muchos creían, ¿verdad? Y entonces, cuando la iglesia se mueve, ¿verdad? Los hombres, las mujeres de fe, nos movemos y vivimos y andamos en la fe, nos movemos por fe. Los que vienen por detrás van a andar por fe, se van a mover por fe. Y Pablo tenía tan claro que decía, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Eso, cuánta gente, ¿verdad? Iba a una ciudad, predicaba ahí, salía un grupo de personas y cuando escribió una carta ya era muchísima gente. Había un fruto de vivir esa vida de fe. Y yo quiero que nosotros podamos vivir también esta fe verdadera, una fe que mueve montañas. Es necesario. No cambia la situación, porque el que suministra el espíritu, el que suministra la vida esta espiritual, no lo hace por hacer obras, lo hace por la fe. Y el crecimiento va a venir por la fe. Si no hay fe, no hay crecimiento. Ya podemos, por muchas cosas que hagas, por muchas cosas que haga yo, si no tengo fe, no voy a crecer. Y cuando habla de para que crezcamos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Ahí hace falta fe. Y Pablo, para pelear la batalla, la buena batalla de la fe, dice, he guardado la fe, he mantenido fiel. Y ahora me espera la corona, ¿verdad? Justicia. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y me quería volver a leer el versículo del capítulo 10, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Bien? Pues hasta aquí podamos, a veces, ¿verdad? Nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y la Biblia nos dice todo lo contrario. No os conforméis a las corrientes de este mundo. Hay que ir contracorriente. Vivimos en un mundo donde hay que ir en contracorriente. Si todo el mundo piensa de una manera, nosotros tenemos que pensar de otra. Pero nosotros somos de la fe. Nosotros somos hijos de Dios. Somos la iglesia, y la iglesia como tal no tiene nada que ver con este mundo. Está en este mundo como luz, ¿no? Como luminar, dice la Biblia, como luminares. Pero no tenemos la participación, ser partícipes de las cosas de Dios. Y eso nos ha hecho Dios con un milagro. Ha hecho un milagro a nosotros que nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Oramos y
desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy